¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro séptimo episodio de Existencialismo Universitario, donde tus dudas son mis dudas. Fíjense que esta semana, con motivo de mi reconocimiento a que los maestros sí tenemos consentidos, alguien me hizo una pregunta complementaria. Entonces, los alumnos de los que más se acuerda son sus consentidos. Y curioso y contradictorio. No. ¿Qué crees? Los alumnos de los que más me acuerdo no son alumnos con características o condiciones particulares, extraordinarias o estudiantes que de alguna manera conectaron conmigo y que en el día a día se vuelven este alumno consentido por cómo conecta contigo. No. Fíjate que curiosamente algo que a mí me pasa en particular, y ojo, lo digo muy en específico, es algo que me pasa a mí. No sé si con todos mis colegas suceda igual, aunque quiero pensar que sí. Es que todos nuestros alumnos, absolutamente todos, dejan una huella importante en nosotros, por una razón. Nunca somos las mismas personas con cada grupo, ni nosotros ni ustedes. Más, dense cuenta, pueden tener en un periodo diferentes materias y su comportamiento cambia según el profesor o según la profesora, la dinámica que tengan establecida con ellos, porque todos nosotros como individuos somos personas completamente adaptables. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor conmigo tú eres el alumnito que tiene el 10 y que cumple con todo, pero a lo mejor con otro profe no te interesa la materia, no te gusta y no cumples. O a la inversa, conmigo eres con el que definitivamente no conectaste y pues, te vale gorro. Y no, no te recuerdo por eso. Fíjense que yo soy más asociativa en esa parte, soy como más de recordar por experiencia, por vivencia, por, no sé, de alguna manera conexiones. ¿Sabes? Soy como mucho de eso, de conexiones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te digo que para mí todos los alumnos dejan huella, es porque neta todos los alumnos dejan huella. En un mismo grupo voy a apreciar al del 10, al que reprueba, al que es rebelde, al que casi no entra, y sí, los ubico a todos, aunque seguramente no me acuerdo de todos los nombres, y ahí sí, tengo que confesarlo. Después de miles de años de carrera docente y de grupos numerosos y de tener por lo menos de 4 o 5 grupos cada 4 meses, pues no, se vuelve súper complejo estarte acordando de todos los nombres con todos los apellidos. Pero sí me acuerdo de ti por características, sí me acuerdo de ti por cualidades, sí me acuerdo de ti por cosas que vivimos, por cosas que compartimos. Entonces, ¿qué sucede? Para cada maestro, los alumnos tienen un registro aquí y aquí. Y cada maestro tiene ese registro de acuerdo a diferentes criterios o diferentes parámetros o diferentes motivaciones, pero todos los maestros llevamos a nuestros alumnos en el corazón, porque prácticamente esto quiere decir, tú eres un estudiante que deja huella. A lo mejor no lo notas, a lo mejor nuestra falla es no decirte que nos estás dejando una huella. ¿Qué pasa? Todos ustedes en el día a día, conforme se van comportando, conforme se van conduciendo, conforme van interactuando, nos enseñan algo de la vida, de la materia, de su contexto, de la juventud en general, no lo sé. La realidad es que con cada grupo el aprendizaje es distinto y obviamente con cada grupo las experiencias son distintas y esas experiencias nos llevan a tener un recuerdo muy particular de cada grupo de manera muy diferente. Yo te puedo decir, me acuerdo del primer grupo al que le di clases en materia de criminología en una institución pública. Fue el primer grupo con el que fui a una graduación. Me acuerdo perfecto de la primera vez que tuve un conflicto con un alumno. Me acuerdo perfecto de la primera vez que un alumno me cuestionó algo que no supe cómo responder. Me acuerdo perfecto de la primera vez que un alumno me llegó con aliento alcohólico. Me acuerdo perfecto del alumno que siempre cotorreaba y que no se callaba y que tú deseabas ya ponerle una cinta, pero sabes que no puedes. Me acuerdo perfecto de todos mis alumnitos que entregan trabajos, que me han enseñado a usar IA, que me han enseñado a usar herramientas digitales. Me acuerdo perfecto de mis alumnos que parece que son súper apáticos y que no les interesa estar ahí, pero ay, bueno, hay que cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué me acuerdo de todo eso?
porque de cada una de estas características, de estas condiciones, de estas cualidades, yo he ido aprendiendo algo, yo he ido mejorando, yo he ido transformándome. Y entonces aquí entra una gran verdad. Tú, mi estudiante, siempre dejas una huella en mí, pero además, tú, mi estudiante, te vuelves mi maestro. A lo mejor no te lo digo, quizás porque la interacción no se presta para, pero te puedo decir, este proyecto en particular nace precisamente de la interacción con un estudiante, de conocer necesidades, de conocer expectativas, de conocer obstáculos, de conocer deficiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra formación, deficiencias que tenemos en la institución, deficiencias que tenemos como personas. En fin, N cantidad de cosas que de origen pues no se observan porque en la dinámica del día a día damos por sentado muchas cosas, ¿sabes? Damos por sentado que tus papás te apoyan, damos por sentado que si no tienes papás tú te pagas la carrera, damos por sentado que tú ya eres un adulto y que te tienes que comportar como adulto, damos por sentado que si ya escogiste la carrera es por algo y que entonces tienes que cumplir y damos por sentado que prácticamente tú sabes y estás consciente que estás en el aula para ser un futuro profesionista. Y entonces aquí es donde el acompañamiento empieza a fallar. Por eso te digo que tú te vuelves nuestro maestro, porque dentro, fuera de un aula, dentro o fuera de la institución, siendo estudiante vigente o siendo un egresado que está apenas empezando a formarse, a entrar en esta dinámica del ejercicio profesional, cuando tú recurres a nosotros los maestros, nos muestras algo de la vida que no habíamos observado, en lo que no habíamos pensado, o que si bien lo habíamos pensado, no lo veíamos desde la misma óptica. Pues, cada vez que tú me platicas que tienes miedo de quedar embarazada, cada vez que tú me platicas que tienes miedo de no poder tener las herramientas necesarias, cada vez que tú me hablas de cómo crees que va a ser bien difícil encontrar un trabajo, cada vez que me hablas de lo difícil que es una materia con relación a la otra, cada vez que me dices es que no te estoy entendiendo, explícamelo de esta manera, o cada vez que me dices, profa, es que hoy estamos súper cansados, clase libre, a mí me enseñas algo, a mí tú me estás aportando algo, me obligas a abrir los ojos a cosas que yo no tomo en cuenta a veces y que sí debería tomar en cuenta. Me abres los ojos a ir perfeccionando mi método, a ir adaptando mi método de acuerdo a cada necesidad con cada grupo, porque entonces aquí entra algo bien importante. Ningún grupo es igual, por lo tanto, nosotros no somos iguales con cada grupo. Y por obviedad, ustedes nunca van a ser los mismos entre un cuatrimestre y otro. Y tienen la obligación de no ser los mismos, tienen la obligación de ir cambiando. Pero ojo, para mejorar, para avanzar. Aquí la idea esencial es que tú tienes la oportunidad de determinar qué tipo de huella es la que vas a dejar en mí. ¿Y a qué me refiero? ¿Esa es una huella positiva o es una huella negativa? Tú eres mi motivación para ser maestra. Tú eres mi motivación para hacerlo mejor cada día. Por lo tanto, si tú no me exiges, yo no me motivo. Tú eres ese granito de arena de mis días que me hace querer seguir siendo maestra. Pero ¿qué te parece que un día te digo que tú eres la persona que me hace no querer ser maestra nunca más? ¿Verdad que no? Ahora, ojo, esto te lo digo porque a lo largo de todas las interacciones sociales que tenemos nos vamos a encontrar con esta realidad. Las personas suman o no suman, aportan o no aportan, nos motivan o no nos motivan. Para mí, todos mis estudiantes me motivan, todos mis estudiantes suman, todos mis estudiantes aportan. Porque hasta el día que llegaste como endiablado por cosas que no tienen nada que ver conmigo y que te estoy pidiendo la tarea y que no supiste ni qué hacer y me contestaste feo, ese día a mí me enseñaste que tengo que implementar una nueva estrategia para evitar que tu ámbito personal esté impactando en el ámbito de clase. Y entonces, ¿cuál es el grupo que más me ha marcado? Todos. ¿Cuál es el grupo del que más me acuerdo? Todos. Si lo que estás pensando es que me acuerdo más de un favorito, de un consentido, de alguien con quien conecté o de alguien con quien tú crees que existe algún tipo de situación distinta porque la rumorología funciona de determinada manera, pues no te equivocas.
En realidad, tú que te estás imaginando que es otro del que me acuerdo, eres parte de la lista de todos los que me han tocado el alma, de todos los que me han incitado a transformarme, a mejorar, a ser mejor maestra, pero también a ser mejor profesionista. Porque mi aspiración, mi deseo es que tú cuando salgas me enfrentes en una audiencia, que tú cuando salgas seas mi competencia laboral. Y para ser mi competencia laboral me tienes que hacer ver mi suerte. Mi deseo y mi aspiración es que tú seas tanto o más de lo que yo soy, es que tú tengas esa capacidad de romperme el esquema en el trabajo y obligarme a seguir mejorando. Porque, ¿qué crees? El proceso de enseñanza-aprendizaje no radica en que estemos dentro de un aula. Este proceso de enseñanza-aprendizaje implica entender que todas las personas sumamos a la vida de los demás, o bien que todas las personas podemos restarle a la vida de los demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú que hoy me estás viendo, que hoy me estás escuchando, sumas a mi proceso de la misma manera en la que yo creo estar sumando al tuyo, porque al final del día todos dejamos huella. Lo que sí es que te voy a dejar de tarea algo. ¿Cuál es la huella que tú estás dejando? Yo te puedo enumerar N cantidad de cualidades que a mí me han servido, que a mí me han aportado, pero eso no sirve. Tú eres el que tiene que saber cuáles son tus cualidades, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, porque en base en ello es conforme tú vas a trabajar. ¿Qué significa esto? Aunque yo te diga que eres súper inteligente, súper decidido, tienes liderazgo, tienes buen dominio de la palabra, si tú no te la compras, valimos gorro. Porque yo te puedo decir, tú dejas huella en mí, pero si tú no te compras la idea de que puedes dejar huella en alguien, olvídalo, estamos perdidos. Esto significa que hay mucha chamba que hacer con nosotros mismos. Y esto significa que también tengas claro algo. Como todos podemos influir en la vida de los demás, depende de ti determinar el tipo de influencia que una determinada persona va a tener para ti. Es decir, no porque yo te diga un día llena de locura, de ira y de rabia porque algo me pasó, o porque no me entregaste la tarea, o porque no me entregaste el proyecto y te di 20 oportunidades. Oye, ¿sabes qué? Es que tú nunca vas a ser un buen abogado así. Tú eres el que tiene que decidir si ese comentario real y verdaderamente va a repercutir en ti. O lo vas a soltar, no le vas a dar el valor y vas a seguir tu camino luchando por perseguir tus sueños. Porque, ojo, el hecho de que yo te diga que todos dejan huella en mí no significa que todo lo que yo veo y aprecio de ustedes lo tenga yo que tomar para mí mismo. No, ojo, lo que significa es que hay que ir aprendiendo en el camino que estas huellas que podemos dejar en las personas pueden ser simplemente el tabiquito para que tú construyas algo más. Pueden ser la pared sobre de la cual montes castillos y construyas para arriba. O puede ser la tabla roca más inestable que se va a terminar cayendo si tú no te das a la tarea de fortalecer. Ojo con esto. Tú ya me marcaste. Tú me estás viendo y estás pensando, ¿será? ¿Y en qué la marqué? Ahí te va. Me marcó mi estudiante que en algún punto de su vida me llevó la contraria en el aula. Me marcó el estudiante que me demostró que la juventud también lee cosas distintas, como por ejemplo tú, mi niño Foucault. Me marcó el alumno que me confrontó y no se echó para atrás. Me marcó el alumno que plagió porque logró que yo me pusiera a investigar sobre de otro tipo de herramientas para evitar que esto pasara. Me marcó el alumno que un día me hizo una llamada pidiendo auxilio porque estaba detenido, porque estaba conduciendo en estado de ebriedad. Me marcó un alumno que no siendo mi alumno de la materia, me buscó para pedirme un consejo sobre un trabajo. Me marcó
un alumno que me retó con sus ideas, con sus creencias. Me marcó un alumno que nunca estaba de acuerdo con la metodología. Me marcó el estudiante que se la pasaba diciéndome, ¿y entonces para qué sirve el sistema? Me marcó el alumno que me interrumpió la clase porque le tuve que llamar la atención porque se estaba comiendo la torta a la mitad porque no había comido nada en el día. Me marcó el alumno que se paraba a las 4 de la mañana porque vivía en un municipio alejado, tomaba la bici para llegar a la clase de 7. Me marcó el alumno que se hizo papá. Me marcó la alumna que se hizo mamá. Si te fijas, tú me marcas no por tu 10, no por tu 9, no por tu 5. Me marcas por tus circunstancias. Me marcas por lo que comparto contigo. Me tocas el alma a nivel personal. No eres un número, no eres una lista, no eres una banca que tiene un dibujito y que mañana cambia y esto es un proceso en automático. No. La parte dura de esto es que ser docente implica dejarse tocar por ti. Ser docente también implica aprender de ti. Ser docente significa en un momento de la vida que tú te vuelves mi maestro. Así que para todos los que querían escuchar que iba yo a hablar de personas específicas con nombres y apellidos, no, olvídenlo. Tú que te estabas imaginando que el que me marcó fue A, tú ya me marcaste, tú ya me tocaste. Solo que quizás no te lo he sabido comunicar, solo que quizás tú no has querido ver cómo me marcaste. O simplemente es que no estamos todavía en ese nivel de resiliencia para saber reconocer cómo es que tocamos a las personas a lo largo de nuestra vida. Porque, ojo, esto que te estoy diciendo aplica para todo. Si tú tienes claro que puedes tener una influencia en mí como tu maestra, también tienes que tener claro que tú tocas la vida de tus pares, tocas la vida de tus padres, tocas la vida de tus directivos, porque todos tenemos ese potencial. ¿Qué te voy a invitar a que hagas? Empieza a reconocer ese aporte que puedes tener a la vida de los demás, pero también empieza a reconocer que de repente puedes estar quitando, porque puede ser que en lugar de estar viendo cómo hacer las cosas, estés viendo cómo te ayudas o te apoyas de otros. Sí, claro, te estoy hablando a ti, al que pide las tareas. Le estás robando energía. Te hablo a ti, al que copia en el examen. Te hablo a ti, al que plagia un trabajo. Ahí no estás aportando, estás quitando. Y aún así estás dejando huella. Pero cuidado, porque esta huella significa que tú dejas una percepción, dejas una imagen, dejas de alguna manera plasmada una cierta personalidad. Y tú tienes que decidir en este momento qué es lo que vas a dejar plasmado. ¿Una huella imborrable o aquella huella que quisieras olvidar? Porque simplemente es una huella tan negativa y tan oscura que no te aporta y no te suma. Para mí, tú aportas. ¿Tú te consideras que eres alguien que aporta y suma? Te lo voy a dejar de tarea. Piénsalo, medítalo. Y si te das cuenta que no estás aportando, ¿qué estás esperando? Transfórmate. Ojo, no te estoy diciendo cambia radicalmente tu forma de ser. Lo que te estoy diciendo es empieza a hacer ese ejercicio de reflexión para identificar si sumas o restas. Porque si restas, entonces tienes que empezar a sumar. Y si sumas, tienes que empezar a pensar qué estás sumando, porque no todo lo que aportamos necesariamente es adecuado. Te voy a dejar nuestros enlaces para que puedas estarnos visualizando a lo largo de la semana con nuestros diferentes canales. Recuerda que parte del ejercicio del día domingo de estrenar estos episodios es invitarte a la reflexión, pero que a lo largo de la semana nosotros estamos macheteándole con ideas de lo que nosotros vivimos y
y percibimos a lo largo de todo nuestro día a día. Tú, mi estudiante que deja huella, tienes una gran tarea, que tu huella sea positiva.